valor, es poder, es alimento, es antorcha del pensamiento y manantial del amor. También refiriéndose a la lectura, el destacado escritor ecuatoriano Francisco Delgado Santos sentenció: para que los estudiantes descubran que la lectura es la experiencia más estimulante, satisfactoria y significativa que la escuela les puede ofrecer, es necesario que los textos que se utilicen sean, a la vez, estimulantes, satisfactorios y, sobre todo, significativos. Al analizar la importancia de la lectura en la educación del ser humano, pensamos en la necesidad de perfeccionar su enseñanza-aprendizaje desde una concepción científica y desarrolladora, de manera que despierte el interés y facilite la formación de un ciudadano crítico, reflexivo, valorativo ante los fenómenos que ocurren en la realidad. Urge entonces revolucionar esta realidad en la escuela, pues la lectura es una vía de emancipación del espíritu. No por gusto, el destacado escritor también, Jorge Luis Borges, de Argentina, apuntó: la lectura es una forma de felicidad que tenemos los hombres. La lectura nos permite comprender que la vida no está hecha de una sola pieza, que hay mucho de egoísmo y cobardía en ella, de sutileza, de sueños, de fracaso, de deseo de hacer, de cambiar y de inconformidad por lo que aún no hemos podido transformar. Los libros nos pueden enseñar que en épocas de crisis, cuando el mundo en que creíamos se quiere derrumbar, es necesario reiniciarse proyectos de vida que no nos dejen quedar a la saga y demostrar que tenemos recursos, talento y optimismo para levantarnos una y otra vez. El libro que se presenta hoy es fruto del intercambio con los docentes, con los estudiantes, que aquí tengo presente una representación, y del estudio sistemático de las autoras. Está dirigida a los maestros de los diferentes niveles de educación y especialmente a los de primaria y secundaria básica, con el fin de reflexionar sobre tan importante tema y, sobre todo, analizar los métodos y estrategias que se sugieren y contribuir a la formación integral de los estudiantes en el área de lenguaje y comunicación. Si los ayuda didácticamente a mejorar el aprendizaje de los educandos, se habrán cumplido nuestros mayores deseos. La Universidad de Ciencias y Humanidades está empeñada en contribuir al mejoramiento de la educación peruana y lo hace firme día a día en la nueva concepción formativa de sus profesionales. A ella, nuestra infinita gratitud por permitir que esta obra vea la luz, al igual que a mis queridos estudiantes que enseño allí y que aquí hay una representación. El libro de comprensión de lectura nos pone a nosotros frente a teorías sobre la lectura, a bases teóricas del desarrollo de la comprensión del texto. Pero esta comprensión de lectura se mira desde el punto de vista del niño, del joven, del adolescente. No se mira desde el punto de vista de las necesidades del país. Vivimos un mundo de pobreza, de necesidades. Tenemos niños poco mielinizados, con una madurez prácticamente mínima, que los obliga a desarrollar un trabajo difícil en la comprensión de la lectura. Entonces, como especialista en audición, lenguaje, problemas de aprendizaje, yo miro siempre que la dificultad debe constituirse en un eje central de dar la vuelta al problema para poner a los estudiantes en un momento de tranquilidad en el aprendizaje. El libro de comprensión de la lectura pone también en evidencia el trabajo del maestro. El maestro es el eje, es el que lanza y pone la columna vertebral del aprendizaje. Que las clases no sean repetitivas, que las clases no miren al texto como una unidad,
que se difunde y se aplica hasta el mismo proceso de evaluación, sino que sea una clase innovadora, mirando la parte pragmática del niño, la vida del adolescente, que esas lecturas sean parte de la necesidad de cambiar a sí mismo. Y esa necesidad debe constituirse en un deleite personal, en una alegría interna de acercarse al texto. Se piensa también en el libro que existe una lectura extra clase, esa lectura que lo desarrollan los niños en el hogar, con los padres de familia, que no nos debemos olvidar de ellos. Y los tenemos a los padres en la escuela, a través de la escuela de padres o escuela para padres. Y tenemos que integrarlos en el mundo de la lectura, que no es solamente el trabajo del área de comunicación, sino es un trabajo en conjunto de la televisión, de los medios. Los medios nos olvidamos nosotros que nos ganan en el trabajo de la clase, nos ganan. Y eso debemos nosotros orientar la comprensión de la lectura desde los diferentes ámbitos. En otros países la televisión es un medio cultural de masas, pero aquí no lo tenemos así. Poco a poco iremos cambiando, pero es nuestro interés como profesoras que se vertebre, que se organice la lectura partiendo de la lectura expresiva. Aquí en el libro se da mucha importancia a la lectura expresiva, a la lectura oral, esa lectura que se dejó de lado en un tiempo para dar pase a la lectura silenciosa y sostenida que señalaba Mabel Condemarín. La lectura oral es una lectura entonada, se entonan los signos de puntuación, pero los signos de puntuación son signos de significación del texto, y entonces esa entonación, ese volumen, esa pronunciación, esa soltura del estudiante frente a un público le da la personalidad más adecuada para desarrollarse en el futuro. Y la lectura, queridos amigos, queridos alumnos, en estos momentos dentro del panorama general de la educación y la cultura del Perú ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra preocupación, porque ocurre que existe un montón de problemas, sabemos muy bien, pero este problema de la lectura hace que nosotros reflexionemos algunas cosas. ¿Por qué el Perú no es un pueblo que lee? Nos andan hablando peyorativamente que nosotros estamos en el último lugar, que nuestros alumnos no responden, que los profesores tienen la culpa, que la educación... Pero ¿por qué ellos nomás? No sabemos muy bien que el problema de la lectura y del aprendizaje y de la educación es un problema esencial y neurálgico dentro de la realidad peruana, queridos amigos, queridos maestros, queridos alumnos. Y lo hay que tener en cuenta. Nunca se tuvo preponderancia ni intención verdadera de que hay una enseñanza-aprendizaje formativa. Nos hemos desviado solamente por la información y por la instrucción. Queremos que el gran educado, el gran instruido, ese es el que sabe un montón de conceptos, clasificaciones, ¿qué les diré? Cualidades, adjetivaciones, ¿no? Y bueno, y es un erudito, pues. Pero se trata realmente de eso cuando hablamos nosotros de educación. O se trata del aspecto formativo, o se trata de la formación justo del hombre o de la mujer en el Perú, o se trata justo de hablar de la formación del hombre frente a nuestra realidad peruana. Y ahí está el negocio. Eso hay que tener en cuenta. Nuestra educación casi nunca ha afrontado el problema educativo dentro de su integridad, ni siquiera a veces tiene en cuenta nuestra realidad peruana. Y uno de los problemas fundamentales es el problema de la lectura. A veces da pena cuando uno habla. Dicen, hay dos males endémicos en el Perú. Uno, la desnutrición, y nos dicen que somos países muy ricos. Y por otro lado, la ignorancia, y nos dicen que tenemos mucha cultura. Entonces yo digo, sí, pues hemos tenido mucha cultura. Nuestra civilización, nuestros centros culturales, la historia cultural, nos dicen que sí hemos sido grandes en cultura, y ahí están por nuestros restos arqueológicos, la calidad cultural, creativa, cognitiva de nuestros antepasados. Pero ¿y nosotros? Ahorita, ¿qué pasa con nuestra población? Cuando hablamos, por ejemplo, de que todavía nos encontramos con un país analfabeto en un 75%. Ustedes dirán, ¿pero qué les pasa por su mamá? ¿Se entendió? Analfabetos funcionales. Gente que aprendió a escribir y no escribe. Gente que aprendió a leer y no lee. Y ahí viene el problema.
la gente que no lee. Y hay que decirlo con claridad. Es la gente que no tiene capacidad de opinión, de apreciación, de comentario, de análisis, de crítica, de innovación. Eso es cierto. Y aquí viene este libro, que es todo un aporte. Maestros que están queriendo saber y queriendo aportar sobre lo que significa la lectura como un medio, no solamente de recreación, de evasión, de entretenimiento, sino la lectura como un medio fundamental del cambio, la formación y la educación. Porque la lectura no solamente es del momento, la lectura viene inclusive desde la prelectura, que es muy importante. Antes que el niño aprenda a leer signos, pues tiene que aprender a leer y a gozar con el juego los símbolos, conociendo la realidad indudablemente, no evadiéndolo como ocurre con la famosa literatura infantil que enseñan en los colegios privados, donde pues la tipología y la simbología del pato Donald, no sé qué, que no son nuestros, ahí están. Pero lo nuestro mito, nuestra leyenda, nuestra tradición, nuestro cuento, eso no. Y tenemos literatura maravillosa aquí en el Perú. Ellos están ausentes, porque los maestros no hemos tomado una responsabilidad fundamental para que eso también entre en la preparación de la prelectura. Esa prelectura tiene que llevar fundamentalmente al gran río, que lo significa primeramente la lectura expresiva. Y la lectura expresiva no solamente se trata de leer correctamente para las diferentes tipologías versales y textuales, sino se trata de leer donde haya toda la intensidad del conocimiento, de la creatividad y del sentimiento, porque en cada texto se ve muy bien que el escritor pone pues lo que significa su cerebro, su corazón y su imaginación. Ahí está la ciencia, ahí está el arte, latiendo, está haciendo lo que es nuestra realidad. Ahí están los valores de reafirmar nuestra individualidad y nuestra sociabilidad. Ahora solamente se trata a veces de reafirmar individualidades y egoísmos en contra de la sociabilidad, de la solidaridad y de la colectividad. Pero no es así. Nosotros tenemos que buscar eso fundamentalmente. Y ahí está lo que significa la lectura expresiva, que ya se encuentra aquí en el libro, que me parece muy importante. Todas las pautas que nos dicen para que el maestro tome conciencia de esta realidad.